Buenas tardes, que Dios le bendiga. Son las 2:03 casi de la tarde aquí en Bogotá, Colombia, las 4:03 en Argentina. Y hablo de Argentina por el hecho de que tengo muchos contactos y aparte yo soy de Argentina, así que por eso doy la hora de Colombia y la hora de Argentina por esa razón. Más mis hijos espirituales están allí en Argentina y se conectan también cuando pueden al menos. Quiero en esta hora compartir una palabra con ustedes, una palabra refrescante para su espíritu, para su alma. Así que le agradezco allí por estar. Ya está Mirta Rosales conectada, ya está mi hijo espiritual, el apóstol Carlos, allí conectados también. Así que le damos gloria a Dios por eso. Hoy acá es un día nublado, un día bastante complicado, pero un día fresco. O sea, acá la temperatura es una temperatura bastante ambiente, así que uno se siente bastante cómodo, digamos. Quiero compartir una palabra, quiero hablarle acerca de la fe. Una de las falencias más graves que tenemos en este tiempo es justamente el hecho de la falta de fe que la iglesia tiene. Hoy todo el mundo habla de tener fe, pero hoy yo le voy a llevar a un cuadro, lo voy a llevar a usted a un cuadro, donde usted se va a ver cara a cara como en un espejo. Si yo le tuviera que poner un título a este mensaje sería El espejo de tu fe. Milagros Sepúlveda. Dios te bendiga, querida. Yo le pondría hoy el título El espejo de tu fe. Que tú veas cuál es tu fe. Que tú entiendas cuál es tu fe. Que tú puedas comprender verdaderamente si tú te estás moviendo en fe o solamente es una parte, digamos, es una expresión religiosa. Chechi, Cecilia, Dios te bendiga. A Edo González, allí en Chile. Creo que todavía estás en Chile. Entonces, que usted pueda ver verdaderamente en un espejo cuál es su fe. Si verdaderamente usted está caminando por fe, si es esa la realidad de su vida. Que nosotros tenemos somos ignorantes en cuanto a la relatividad de la fe en la persona. No tenemos, digamos, un grado de conocimiento a veces, y no estoy hablando de estudiar la Biblia o de ponerse a estudiar teología, no estoy hablando del conocimiento que viene a través del Espíritu. Estoy hablando del conocimiento que viene a la vida de un hombre y una mujer cuando tiene intimidad en el Espíritu. Cuando somos verdaderamente hijos de Dios, cuando verdaderamente nos manifestamos como hijos de Dios, entonces ahí es cuando uno se puede ver reflejada la fe a través de la palabra de Dios. Bendigo a mi hija, la profeta Mariana, abrazo grande. Entonces yo quiero compartir algo con usted. Vamos a comenzar con algunas cosas que son muy, digamos, conocidas, pero para comenzar a introducirnos en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, leemos algo que toda la iglesia lo conoce, pero vamos a extendernos un poquito. Quiero que me acompañe allí la palabra de Dios, dice, y tomo lectura en el nombre de Jesús. Dice, la fe es yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Quiero volver a reiterar este versículo. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de buena reputación.
Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, porque antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Hasta ahí vamos a leer. Yo quiero hablar de la fe. Pastor Sasso, te bendigo, amado amigo. Quiero hablar de la fe desde una perspectiva diferente de lo que se ha hablado, de lo que se ha enseñado. Yo quiero llevarlo a los momentos difíciles que a nosotros como seres humanos cotidianamente nos ocurren, hechos que nos llevan a probar nuestra fe justamente. Usted imagínese los diferentes, estados en los que nosotros hoy, en este tiempo de pandemia, en este tiempo del que el COVID-19 está, latente en la vida del hombre y de la mujer a nivel mundial, cómo nosotros a veces debemos caminar por esa fe. El tema acá es el siguiente, que para que la fe verdaderamente sea reconocida como una fe verdadera, como una fe fuerte, como una fe firme que viene del Espíritu Santo, usted va a ser probado en los desiertos, usted va a ser, constituido como un hombre o una mujer de fe a través de la aflicción, a través del quebranto. Porque es fácil decir yo tengo fe. Es fácil decir, no, yo vivo por fe. Yo conozco cantidad de gente que dice que vive por fe, pero en realidad viven de su trabajo. La Biblia dice que el trabajo es consecuencia de una maldición. El trabajo que hace que tu sudor sea, el ejemplo que se ve de un hombre que trabaja, trabajador, un hombre. Eso, hermano, viene a través de la fe. Cuando Adán y Eva caen de la gracia de Dios, Dios maldice primeramente a la serpiente, a la mujer, y porque no puede maldecirlo al hombre, maldice la tierra. Pero en la maldición de la tierra ahí viene el efecto dominó que lo toca al hombre porque tendrá que ganarte tu pan con el sudor de tu frente. O sea que el trabajo es consecuencia de una maldición. Entonces, los hijos de Dios podemos trabajar. Yo he trabajado muchos años. Podemos trabajar. Pero hay una promesa para aquel que se acerca a Dios con un corazón íntegro, con un corazón sincero, como leíamos recién, acerca de la fe. Recién cuando hablábamos de la fe, podíamos ver que Dios dice, en el verso 6, dice que Dios recompensa a los que les buscan con sinceridad. El salmista y profeta David decía en el Salmo 51, tú amas la verdad en lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo, o sea, sinceridad. La palabra sinceridad, amados hermanos, es una fuente de revelación para los hijos de Dios actuales de este tiempo. Porque hay mucha gente que busca a Dios, hay mucha gente que ora, que lee la Biblia, pero no es sincero. No, pero yo con Dios, no, sí, vos con Dios, pero cuando vas afuera, vos mentís, por tanto, tu sinceridad no sirve. Porque tú tienes que ser sincero para Dios y para los hombres.
La consecuencia de ser sincero para Dios es ser sincero para los hombres. Cuando tú no eres sincero con los hombres, tú no eres sincero con Dios. Entonces el que no tiene esa verdad en su corazón, que no es sincero, esa persona no agrada a Dios. Esa persona no recibe la recompensa de Dios. Esa persona dice que vive por fe, pero en realidad está viviendo por su esfuerzo. Diga conmigo, aleluya, gloria a Dios, ay, 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 pero diga algo. Porque hay gente, amado, que no ha entendido lo que significa la fe. Nosotros, por misericordia, cuando digo nosotros hablo de mí y de mi esposa, llevamos casi 15 años viviendo por fe, pero viviendo por fe. Yo he recorrido 8 naciones por fe. Yo me encuentro hoy en Colombia por fe. Entonces nosotros tenemos que hacer un paréntesis en nuestras vidas y decir, verdaderamente yo soy un hijo de Dios, verdaderamente yo soy un hijo de fe. Porque toda justificación viene por fe. Porque la salvación es por fe. Porque tu sanidad es por fe. Porque tu prosperidad es por fe. Porque todo es por fe. Porque no hay nada que tú puedas hacer para lograr tal o cual cosa, a menos que practiques la fe. Bendigo a Laura Correa, bendigo a Moni Sosa, bendigo a mi esposa Norma. Entonces, si tú no practicas la fe desde la vivencia, si tú no eres un hombre como Jesús, que fue autor y consumador, Jesús se convierte en autor de la fe cuando era la palabra. Cuando emite Dios la palabra, en ese momento Él se convierte en el autor de la fe. Pero luego Él viene a la tierra, ¿para qué? Para llevar a cabo esa fe, para ser el consumador de esa fe, para consumar la fe. Él viene a la tierra. El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Cuando habla de imitar, está hablando de ser autor y consumador. Si usted verdaderamente tiene fe, usted se convierte en un autor para su propia vida de fe. Usted se convierte en un autor para su familia, porque su familia va a ver el ejemplo que usted da a través de la fe, y su familia va a ser una persona y un hombre y una mujer de fe. Nosotros queremos predicarle a nuestros hijos, pero nuestros hijos ven que no tenemos fe. Lo único que convertimos son gente religiosa, gente que cuando llegue el momento hay que apelar a la misericordia si Dios querrá salvarlo o no. Entonces, mis hermanos, el verso 6 dice, de hecho, sin fe es imposible. O sea, la palabra imposible significa que no vas a lograrlo nunca, porque el único que es capaz de hacer que lo imposible sea posible es Dios. Y si Dios mismo dice que tú tienes un imposible que no puedes vencer, que el único modo de vencer ese imposible es a través de la fe, entonces, mi hermano, yo creo que estamos ante la imagen de una iglesia sin fe. Evalúe lo que estamos viviendo. Una iglesia sin fe. Yo vengo predicando acerca de esto por mucho tiempo. Y usted a lo mejor dice, pero otra vez lo mismo. Sí, hermano, porque de alguna forma Dios me muestra que no te entra en la cabeza, que no te entra en el corazón, que no has podido entender todavía lo que significa fe. Quiero que ahí en un relato bíblico, en Josué 6, cuando va a tomar Jericó. Imagínense el cuadro, está la ciudad de Jericó rodeada con sus murallas. Pastor Ezequiel Rodríguez, te bendigo, amado. Rodeada con sus murallas la ciudad de Jericó. Viene Israel, rodea. Pero en aquel tiempo, hermano, vos tenías que situar una ciudad y los que estaban en la ciudad tenían, hasta que no se terminara el consumo que tenían, no se podían entregar porque no ibas a vencer, no ibas a poder derribar de alguna forma las murallas. Entonces se presenta el pueblo de Israel delante de Jericó y dice, esto es imposible. Es imposible.
No había forma, no había forma de que pudieran ellos vencer a Jericó desde lo natural, desde lo humano. Ahora Dios le dice, yo les voy a dar la victoria. Esto es Madei y Nugo, yo estoy haciendo una historia para que usted pueda entender. Imagínese cuando yo viene y dice, no, el Señor nos va a dar la victoria. Amén, va a mandar un ejército, va a mandar 2 ejércitos, va a mandar ejército de estos lados para que podamos destruir. Va a mandar maquinaria, algo para que podamos destruir. Viviana Alceiba, te bendigo. Algo va a mandar Dios. Y Dios dice, no. Yo quiero que ustedes den vuelta alrededor de la ciudad. 6 días. Y al 7º día van a dar 7 vueltas. ¿Te imaginas ese cuadro, mi hermano? Todo el pueblo pensando que Dios le iba a mandar un refuerzo y Dios le dice, no, vas a hacerlo por fe a mi modo. La primera para tu cabeza. Dios obra en tu fe cuando tú lo haces al modo de Dios. Hola. Porque tu fe, el primer punto de tu fe es hacerlo al modo de Dios y no al tuyo. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros? Que nosotros sí tenemos fe, pero lo queremos hacer a nuestro modo, a como nosotros pensamos. No es al modo tuyo, es al modo de Dios. Yo me acuerdo cuando estuve muerto 5 minutos, que estuve internado como 15 días, cuando yo ya más o menos me sentí que estaba bastante lúcido, porque hubo un tiempo en que no recuerdo lo que pasó. Cuando estaba lúcido, yo me quería ir. Me habían encontrado un pico de más de 520 del azúcar en la sangre. Coma diabético. Casi en un coma diabético. Entonces no me querían dejar salir. Y me querían poner insulina. Yo no quería ponerme insulina. Y entonces estábamos en un tiro y afloje. Si usted no se pone insulina, no lo dejamos salir. En un momento le digo, bueno, ustedes, si yo me pongo insulina, ustedes me van a dejar salir. Sí, listo. Pongan nomás. Me pusieron 2 veces. A la tercera le digo, bueno, ¿y cuándo me van a dejar salir? No, usted tiene que... No, para. Vos me dijiste que si yo me dejaba poner insulina, vos me dejabas salir, ¿verdad? Sí. ¿Y? No, listo. Tráeme el cuadernito que yo voy a firmarme mi propia alta y me voy. Y así fue, firmé y me fui. Bajo mi propio riesgo. Salí y a los 3 días viajé para Bolivia. Estaba en Argentina, viajé para Bolivia, a Santa Cruz de la Sierra. ¿A qué fui? A hacer campañas. Eran tantos los milagros que Dios hacía, mi hermano. Yo apenas podía caminar, no me podía sostener casi en pie. Pero declaraba la palabra y los milagros ocurrían. Llegó un momento en que viene una mujer que apenas podía caminar, no se podía mover. Media encorvada así, caminaba muy lentamente porque estaba muy dolorida, muy mal. Entonces se acerca a mí y yo la miro y le digo, Espíritu Santo, ¿cómo oro por esta? Porque tu fe tiene que estar ligada a la voluntad de Dios. Aleluya. Y Dios me dice, dile que se agache y toque la punta de sus pies. Esa mujer no se podía mover, hermano. Ella tenía 3 hernias. Tenía abierto las columnas, las vértebras abiertas, ¿no? Era un dolor continuo. Porque al estar abierta, cuando se movía, le mordía la médula y le producía un dolor que no podía estar. Y vengo yo y le digo, agachate y tocate la punta de los pies. Cuando ella hizo eso, quedó sana. Gloria sea al Señor, quedó sana. Freddy Vázquez, te bendigo, hijo. Quedó sana. Eso fue en Bolivia, fue en Guarayos, en Bolivia. Me encontraba en Argentina, estábamos liberando a una joven. Estaba con un principado, esa mujer impresionante, estaba bajo un estado impresionante.
Y estábamos orando y no podíamos con mi esposa liberarla, porque era muy fuerte el espíritu, el demonio, era un principado. Y entonces en un momento me detengo así y le digo, Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me dice, fuego. María Barroso, te bendigo, hija. Fuego, me dice el Espíritu Santo. Entonces pongo la mano sobre ella y declaro el fuego de Dios. Al momento salió el espíritu inmundo y se la soltó. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ir ligada a la voz de Dios, a la voluntad de Dios. Nosotros obramos conforme Dios quiere y no como nosotros queremos. Hay gente que quiere ordenarle, toca al Espíritu Santo, toca al Espíritu Santo. Pero ¿de qué tócalo? ¿Quién sos vos para ordenarle al Espíritu Santo lo que tiene que hacer? No has entendido nada todavía. No has entendido nada. No has entendido que somos colaboradores de Él, no Él nuestro. No has entendido que Él es el Señor de la obra, no que nosotros somos señores de Él. Entonces, mi hermano, gracias Freddy, Dios te bendiga, hijo, un abrazo. Entonces, nosotros tenemos una fe que no está corroborada ni respaldada por la palabra escrita que es la Biblia. Dice, ahora bien, dice el libro de Jericó, Josué 6, la toma de Jericó. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. ¿Cómo estaban las puertas? Bien cerradas. Porque la gente tenía miedo a los israelitas y a nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué, te he entregado Jericó. Primer palabra, la palabra que tú tienes que tener, lo que Dios te dijo, te he entregado. Si Dios te dice, te entregué esta ciudad, tú no te pongas ahora, Padre, ayúdame. ¿Qué ayúdame si ya te dijo que te la entregó? Ahora camina en fe. Ahora camina para conquistar. Porque ya te entregó, ya te la entregó a la ciudad. Te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tremendo. Escuche. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7, o sea, le dio órdenes específicas. Cuando tú vas a obrar un milagro, cuando tú vas a tomar una ciudad, cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que tener específicamente una orden. Hermano, ¿qué hace? No, a mí Dios me mandó porque tengo que ir a predicar a las naciones. ¿Ah, sí? Sí, Dios me llamó para profeta de las naciones, gloria a Dios. ¿Y qué mensaje te dio? Ezequiel Páez, abrazo grande. Mariana Lucero, abrazo grande. ¿Y qué palabra te dio? ¿Con qué palabra tú vas a las naciones? ¿Para qué vas a las naciones? Porque en todas las naciones hay predicadores. Para otro predicador igual, ¿para qué quiere Dios? Tú tienes que tener algo diferente. Si Dios te saca a las naciones porque tú tienes algo diferente. Yo he hablado con algunas personas, algunos siervos, ministros de Dios que, no, porque Dios me llamó, no se le cae una gota de revelación y disculpame la expresión, pero ¿para qué carajo te quiere Dios en las naciones si hay predicadores en cada nación? Lo que tenés es un gran entusiasmo, lo que tenés es un gran ímpetu para hacer algo, pero no tenés fe, porque la fe viene y es en tu vida por el oír. Si tú no oyes la voz de Dios, si tú no conoces la voz de Dios, tú la fe no la tienes, mi hermano. Tú no tienes fe porque no oyes la voz de Dios. Yo no sé si usted está ahí. No se me enoje. Porque algunos se empiezan a desconectar. No se enoje, hermano. Tranquilo. Si no le gusta, aguántese como macho. Bendito sea el Señor. Entonces hablamos de una fe que no es visible en nosotros, ni en el mundo espiritual ni en el mundo natural. ¿Te imaginas en Jericó? Vas a dar vuelta, vas a hacer esto. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. O sea, específicamente. Tenés que tocar el cuerno del carnero. Específicamente. Empezaron algunos a andar con un manto. Todo el mundo con el manto. O sea, efecto repetición, dominó. Lo hace aquel, yo también lo hago.
Empezaron algunos a andar con un shofar, todo el mundo con el shofar. Pero si Dios no te mandó a hacer eso, mi hermano, ¿para qué lo tenés? ¿Para qué andas con un shofar? Dios no te mandó. ¿Para qué andas con un manto? Dios no te mandó. ¿Para qué hiciste esto? Dios no te mandó. Lo hiciste porque vos querés. Eso no es fe. Eso es ser necio. Eso es ser necio. Porque yo no camino oyendo la voz de Dios, camino oyendo mi propia voz. Mi propia voz, lo que yo quiero, lo que yo digo. Ese es el quinto evangelio según San Yo. Yo creo, yo digo, yo hago, todo yo. Pero Dios no tiene nada que ver porque eso no es fe. Vuelvo y reitero lo que la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos capítulo 11. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces queremos que Dios haga cosas y nosotros no tenemos fe. No, pero yo creo. No. Una cosa es que vos creas. Los demonios también creen y tiemblan. Creer, podemos creer todo y tú llegas a los pies de Cristo a través de creer. Si tú no crees, no llegas a los pies de Cristo. Pero luego te tiene que gestar una fe. Esa fe tiene que ver con un trato de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, amados hermanos, usted entienda bien esto lo que yo le estoy diciendo. Según se dice que la fe es la creencia, confianza o sentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad que poseer evidencias que demuestren la verdad que aquello es lo que se cree. La palabra proviene del latín fides, que significa lealtad, fidelidad. Uy, aquí está el asunto. Diga conmigo, la fe es lealtad. Hay personas que si yo tengo fe, son más desleales, mi hermano. Tú no tienes fe. Tú eres un traidor, tú no tienes fe. Tú eres un mentiroso, tú no tienes fe. Alabe lo que él vive. Porque la palabra fe implica lealtad, ser leal. Pero viste que tu pastor falló, ya listo. No, este es del diablo, lo dejaste solo. Si tuvieras fe, orarías por tu pastor, tratarías de restaurarlo, ayudarlo, sostenerlo. Y ojo, de Olinda Barroso, pero no, te pones a juzgar, te pones a condenar. El hermano, no, eso no es fe, mi hermano. Lo que vos tenés es un Edipo en tu vida. Vos lo que creés es que vos sos Dios. Te creés que sos vos el dueño de la verdad. Por eso está escrito que cuando vos conozcas verdaderamente la verdad, vas a ser libre. Pero solamente cuando la conozcas. Y la verdad no es la Biblia. La verdad es revelada por la Biblia. La verdad es revelada por la Biblia. Pero la verdad no es la Biblia, porque está escrito, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Y a menos que Cristo de verdad se te revele en el corazón, tú no tienes la verdad en tu vida. Cuestiona, enojate, haz lo que quieras, es la verdad. Yo no puedo hablar de una cosa que Dios no me haya dicho. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta algo, mi hermano. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, la Biblia con respecto a la fe? Dice que la fe en el cristianismo es una virtud teologal y se basa en la obra y enseñanza de Jesús de Nazaret. Es pues la fe, la certeza. Entonces la fe radica en tener a Jesús, el autor y consumador de tal fe. ¿Cómo hacemos nosotros para entender? Mire lo que dice en el libro, por ejemplo, el libro de Hebreos 12, 27. Y esta frase, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que puedan las inamovibles, para que queden las inamovibles. Escuche esto. Viene hablando, dice, del descanso. Aún
una vez más. Cuando Dios declara la palabra, dice que Él reposó de su obra. El séptimo día Él reposó de su obra. Nosotros pensamos que ya fue todo hecho. Pero cuando nosotros analizamos y entendemos, se nos revela la palabra, que es la esencia, digamos, manifiesta a través del verbo, a través de la palabra, a través del sonido, manifiesta de Dios sobre toda creación, porque todo fue creado por ello. Sin ello nada existe y es sostenida por ello, que es la palabra, que es Cristo, la palabra. Cuando nosotros entendemos que si nosotros declaramos, escuche esto, porque esto es muy importante, esto es una revelación. Cuando nosotros declaramos que Dios ya hizo todas las cosas y está todo destinado, estamos diciendo que eso ya es inamovible. Es inamovible. Ahora, yo debo entender que esta palabra inamovible en Dios conlleva connotación de que es inamovible porque es imposible para los hombres. Pero para Dios es posible. ¿Por qué? Porque Dios se reserva el derecho a mover todas las cosas. Si no fuera así, los milagros no existirían. Hola. Porque lo inamovible es que una persona tenga un pie más corto que el otro. Eso es inamovible para los hombres. Pero cuando interviene Dios, que es el Dios de lo imposible, que reacciona y respalda la fe del hombre, cambia lo que era inamovible por algo posible en Cristo y mueve el pie y el pie crece. Lucas Romero, te bendigo. Por eso es importante por eso hay gente que no conoce a Dios. No porque la Biblia dice que los adúlteros, y la Biblia dice los adúlteros lo va a juzgar Dios porque Él es el único que puede mover lo inamovible. Yo no sé si usted está ahí. No sé si puede entender esto. Entonces, pero cayó en adulterio para tus ojos, porque vos no sabés por qué razón pasó lo que pasó. Porque vos ves lo de afuera, pero Dios ve lo profundo de adentro. Él ve que todos los días su marido la golpea y la golpea y la golpea, y cuando salen afuera parece el matrimonio más feliz del mundo, pero adentro de su casa es una mujer golpeada, es un hombre traicionado. Hay personas que se han divorciado y ha sido un alivio para ellos, mi hermano. Vivían a los palos. Sus hijos vivían un calvario. Se separaron y hoy viven en paz y felices. Entonces los hombres, ¿qué hacen? No, porque es una adúltera, porque es un adúltero. Y Dios dice, tranquilo que yo sé lo que pasó. Yo los voy a juzgar, ustedes no. A ustedes no les fue entregado juzgar nada. ¿Cuándo nosotros nos convertimos en jueces? Cuando la fe no es tal, no existe. Cuando no existe la fe en nosotros. La fe tiene que ver con cosas más importantes. En el capítulo 12, dice la Reina Valera, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo quiero que usted preste atención a este verso porque este verso es muy importante. La Biblia, todo lo que habla es importante, pero hay algunos que tienen una connotación especial por cuanto traen una revelación. Y cuando se te revela la palabra de Dios, cambia tu perspectiva desde lo espiritual. Y lo que cambia espiritualmente va a ser llevado a lo natural. En la Nueva Traducción Viviente dice, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. ¿Cuál es el peso?
Porque uno es el pecado, pero también hay un peso que debemos despojarnos, que debemos dejar. ¿Cuál es el peso? La Biblia dice que nosotros tomemos la cruz de Cristo, que su carga es liviana, y Él llevará la nuestra. ¿Cuál es el peso? Cuando nosotros queremos llevar la cruz del otro. ¿Cómo queremos llevar la cruz de los otros? Cuando nosotros nos hacemos jueces de las personas. Nosotros enseguida no, porque es un pecador, porque no, este está perdido, no. La doctrina de este es mala. Ese tipo de gente lleva un peso que no tiene que llevar. Dice Dios, despojate de eso, cabezón, para poder correr la buena carrera. Aleluya. ¿Qué tenés que llevar el peso del otro? Vos tenés que buscar el tuyo, nomás llevar el de Cristo, que es liviano. Dejá de condenar a tu hermano, dejá de juzgarlo, dejá de estar continuamente a ver si es o no es, si es de Dios o no es de Dios. Dejá de andar buscando un falso profeta, un profeta falso. Pero la gente te oye un mensaje tuyo para buscar, este es de Dios y este no es de Dios. Solamente para juzgar, nada más. Estás llevando un peso que no te deja correr la buena carrera de la fe, mi hermano. No podés alcanzar fe por esta razón. ¿Cómo es posible que dentro de la pandemia haya cristianos que nunca les faltó nada? ¿Cómo es posible? Si no fue Dios el que le proveyó. ¿Y por qué a otros le ha ido muy mal? Y son cristianos también. Porque no tienen fe. Porque la fe no es la forma en que nosotros la vemos, sino la forma en que Dios la ve. La fe tiene que ver con la voluntad de Dios, no con la voluntad de los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Andamos orando por todo el mundo. Ah, sí. Ahora en las redes, yo he escuchado gente orando. Voy a orar por vos, voy a soltar la palabra. Y sueltan la palabra porque creen que tienen que hacerlo. Entonces eso no es fe, eso es carne. Entonces nunca se cumple la palabra y después dicen, los falsos profetas. Porque un montón de ignorantes se ponen a profetizar cuando Dios no le dio palabra. Hola. Porque no tienen fe. No tienen fe porque no conocen a Dios y no lo pueden oír. Entonces esos son los profetas falsos o los falsos profetas. Son los falsos profetas que dicen que son y no son. Yo he escuchado a cantidad de ellos. He escuchado cantidad de gente. Porque así te dice el Señor. Y el Señor dice, ¿cuándo hablé yo? Vos estás loco si yo no he hablado. Una vez, un varón de Argentina profetizó acerca del presidente que tenemos hoy. No, porque este es un hombre que Dios lo ha puesto, este es un hombre que sé yo cuánto, porque Dios va a hacer cosas maravillosas con este, la grandeza de Dios. Y yo decía, bueno, acá hay un problema, hermano. O vos estás oyendo a un Dios que no es, o yo estoy oyendo a un Dios que no es. Porque a mí Dios me dijo todo lo contrario. Dios me dijo que este va a ser azote para Argentina. Todavía no había entrado el presidente Fernández a Argentina, a la presidencia. Dios me dijo que va a ser un azote para Argentina. No, eso no es así porque este es el tiempo de Dios, porque Dios que yo cuánto. Bueno, el tiempo será testigo si es verdad, si Dios te habló a vos o me habló a mí. ¿Qué diría este varón hoy? ¿Qué me diría hoy en la cara? ¿Qué podría decirme? Porque lo que Dios me dijo se cumplió y se está cumpliendo. Pero todo lo que él profetizó, encima eso no es nada. Si vos profetizás y me decís a mí, una charla entre nosotros dos, está todo bien. No, lo publicó en las redes. ¿Y cuánta gente le puso amén, amén, gloria a Dios, los argentinos, amén, amén? Porque es esto entusiasmo. Vos querés salir del lugar donde te encontrás y te entusiasmás con que amén, amén, ¿qué amén? ¿Amén qué? La fe va ligada a la voluntad de Dios. La fe va ligada a la voz de Dios. ¿Qué tanto amén? Che, hermano, qué silencio que hay, hermano. Nadie pone nada. Bendito sea el nombre. ¿Qué les pasó, mi hermano? Se atragantaron ahí. Diga gloria a Dios, aleluya. Vamos.
No, no, porque yo tengo fe. ¿Qué vas a tener fe, mi hermano? ¿Vos creés? Sí. Los demonios también. Los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero la fe tiene mucho, muy diferente. Yo siempre digo lo mismo. Creer significa Dios lo va a hacer. Eso es creer. Yo creo que Dios lo va a hacer, es creer. Ahora, cuando tengo fe, ya lo hizo Dios. Aunque no haya visto nada. Me acuerdo, estaba liberando a una persona. No la podía liberar, también estaba en el nombre, Padre. Y digo, Padre. Y me dijo, Señor, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, Señor, le dije. Entonces oré y dije, hecho es. Salí caminando. Cuando salí caminando quedó libre. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Entonces hablamos de fe cuando no es. Padre, yo oro, Padre, porque necesito que tú me proveas económicamente, Padre Santo. Yo sé que tú eres Dios y yo sé que tú me vas a dar, Señor. Yo lo creo, Padre. Amén. Dios mío, aleluya. Al rato le estamos pidiendo al vecino, al rato le estamos pidiendo al hermano, al rato le estamos pidiendo a alguien. ¿Y tu fe? Solamente creíste, oraste creyendo, pero no tuviste fe, porque la fe es la práctica de lo que crees. Tú puedes decir que tienes fe, pero si tú no practicas lo que crees, tú no tienes nada. Gisela Mariel Moyano, te bendigo, hija. Entonces tú y yo tenemos que practicar lo que creemos para que sea fe verdaderamente. Me encontraba un día en mi casa, me había quedado sin dinero, tenía gente. Digo yo, Señor, necesito que me proveas dinero. Esta gente vino acá, yo la tengo que honrar. Eso fue a las 9 de la mañana. A las 4 de la tarde yo tenía en Western el depósito que Dios ya me había dado. Eso es fe. No me venga con una fe que es ficticia, que no tiene sentido. Entonces yo lo que quiero hablarle hoy es a usted el espejo de la fe. ¿Cómo se ve usted en el espejo de la fe? ¿Cómo se está viendo en este tiempo, ahora, en el espejo de la fe? Dígamelo. ¿Usted cómo se ve en el espejo de la fe? ¿Es verdaderamente fe lo que usted tiene? ¿O solamente cree y está esperanzado en lo que cree? La esperanza nunca la perderemos, pero esperanza y fe no es lo mismo. Porque cuando yo espero algo, yo espero que esto funcione. Esperanza es esperar que yo espero que va a llover. Es esperanza. Pero cuando tengo fe digo, va a llover y salgo con un paraguas. ¿Me está escuchando? Va a llover, agarro el paraguas y salgo. Pero no, yo tengo fe que va a llover. Entonces hay gente que, no, va a llover, va a llover, va a llover. Y se queda con que va a llover nomás. Eso es esperanza. Eso es esperanza. Norena Rodríguez, te bendigo. Eso es esperanza. Pero fe es caminar sobre el agua. Fe tiene que ver con traspasar los muros. Con que le crean a Dios y los muros de Jericó caigan. Fe tiene que ver con que, dice la historia bíblica, nosotros leemos, como dice en la Biblia, que es directo. Por ejemplo, usted lee en la Biblia que vinieron una guerra de 5 reyes contra 4 reyes, se encontraba Lot en medio, lo llevaron prisionero, y fue Abraham a rescatarlo, lo rescató con sus 318 criados. Eso es lo que leemos en la Biblia. Pero cuando usted lee el libro de los vasos, que es el libro que escribió Abraham, usted lee detalladamente cómo hizo Abraham para liberar a Lot. ¿Me está escuchando? Lo mismo pasa en la Biblia. Cuando usted lee que está Moisés frente al mar, dice, extiende la vara y un viento sopló y el mar se abrió. Usted lo lee directamente, pero en realidad la historia dice que cuando Moisés extiende la vara, comienza a soplar el viento y Moisés comenzó a caminar. Gómez Mari, te bendigo, comenzó a caminar hacia el mar. Y dice la historia que cuando
Moisés va a pisar el agua, en ese momento el mar se abre. Es muy diferente, por eso nosotros tenemos que tener la entereza, la inteligencia, hoy que tenemos todos los medios, porque antes era comprensible, porque antes fueron las 11 horas que se trabajaron, pero en la 11ª hora, la última hora, cuando Dios, que es este tiempo que Dios llamó a los de la última hora, si usted es un ignorante es porque usted quiere. A mí no me gusta leer, sos un zapallo. El zapallo tampoco lee. A mí me preguntan, ¿de dónde sacamos tanto conocimiento? ¿De Dios? Pero Dios me llevó a leer. A mí me apasiona leer. El saber no ocupa lugar. Pero yo voy a hablar de lo que sé y no de lo que me imagino. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es muerta. Si yo le creí a Dios que Él me dio sabiduría, leo lo que sea porque sé que por la sabiduría de Dios lo voy a entender. Es fe. Ahora, Dios me dio sabiduría y nunca lees la Biblia, ni siquiera la Biblia lees, hermano. ¿De qué sabiduría vas a hablar vos? No hay palabra más sabia que la que está escrita en la Biblia. No hay libro más sabio que el de la Biblia. No existe. ¿Y cómo sabe eso? Porque está escrito. Dios dijo que Salomón era un hombre que tenía una sabiduría que no hubo ni habrá otra. Vos lees los proverbios escritos por Salomón, estás leyendo el libro más sabio del mundo. 2 más 2 es 4, mi hermano. La matemática no cambia ni menos la palabra de Dios. Es eterna en los cielos por los siglos de los siglos. Dice, verso 2, esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Él la inicia y la perfecciona en nosotros, pero usted tiene que dejar que Jesús perfeccione su fe en usted. ¿Cómo lo hace? Caminando, mi hermano, andando, haciendo. Hay principios bíblicos que son inamovibles. El que más conocemos, el más conocido, todo lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Eso lo repetimos, pero no lo actuamos, no caminamos en esa fe. Señor, no tengo para darle de comer a mis hijos. Y Dios te dice, ¿cuánto tenés? No, solamente tengo $2. No tengo para darle de comer a mis hijos. Y Dios te dice, sembrar los $2. Reprendo al diablo mentiroso, mirá que voy a dejar lo único que tengo para dar de comer a mis hijos. No tenés fe, mi hermano, no sabés lo que es fe. Ni siquiera te acercás a la fe. No, escuchá, viene Elías y le dice a la viuda de Sarepta, se estaba muriendo, se iban a dejar morir, iban a comer lo último que tenían, apenas y se iban a dejar morir. Sí, está bien, pero andá y primero me hace a mí. Imagínate en este tiempo la viuda, vos estás loco, hermano, ¿qué tenés? Mira que te voy a dar a vos, si no lo tengo para dar a mi hijo, te voy a dar a vos. Así piensa la iglesia, por eso no tiene fe. Aleluya. Mira, hermano, nosotros hemos sembrado 3 carros, casas amobladas, Biblias, trajes. A mí no me... Ahora nomás. Estando en Cali, cuando vinimos para Bogotá, dejamos, hermano, un juego de dormitorio que vale fortuna. Lavadora, nevera. A mí no me ata lo económico. Yo aprendí a sembrar. Y por eso llevo 14, 15 años viviendo por fe, porque sé lo que es sembrar. Porque yo participo y practico un principio bíblico inamovible. Todo lo que el hombre siembre, lo va a segar, lo va a recoger. Entonces, tú quieres salir de donde estás, activa tu fe.
No mires tu condición, mira al Dios que te provee. No mires tu bolsillo, mira el bolsillo de Dios. Porque aunque el problema sea grande delante tuyo, tú tienes un Dios que es más grande que el problema que tú tienes. ¿Qué dice el espejo de tu fe? ¿Cómo te ves en él? Que Dios te rebendiga. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. ¿Cómo te ves en el espejo de la fe? Te mando un abrazo. Hacemos una oración. Padre amado, Dios mío, gracias por este momento, por esta palabra. Ayúdanos, Dios mío, a reencontrarnos con la fe. Ayúdanos a que esa fe sea activada nuevamente en nosotros para alcanzar tus logros. Que la fe sea por oír, pero por oír tu palabra, por oír tu voz. En el nombre de Jesús yo bendigo. Si hay un enfermo es sano, si hay alguien oprimido es libre, si hay alguien necesita un milagro, ahora recíbalo, reciba el milagro. Si usted necesita su economía, reciba la economía, en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde Bogotá, en Colombia, lo bendigo, le mando un abrazo. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom, paz del Señor.